Hola, ¿cómo están? Yo bien, soy Deaskin19 y hoy les traigo el verdadero historias de terror número 5 XD, ya que tuve el error de poner eso en el anterior video XD, además, esto será un poco ridículo y vergonzoso, pero he de admitir que me gusta Vocaloid y en especial Miku, y en este video subiré unas que encontré por ahí y bueno uno de mis asistentes contará la penúltima historia, así que comencemos. Los siguientes hechos sucedieron en varios distritos de Japón, durante los meses de septiembre y diciembre de 2008. Parte de la investigación realizada se hizo con evidencia que aún circula por la red, pero en su mayoría ha sido una recopilación de testimonios tomados de las víctimas y sus familiares. Se han cambiado los nombres para proteger a los mismos. El estudiante Aiko Matsuda, de 16 años, volvía a casa después de su jornada en la escuela. Entró, se quitó los zapatos, saludó a sus padres y a su hermana pequeña y subió a su cuarto. La computadora estaba prendida, la había dejado tal cual desde la noche anterior con una página de YouTube y su cuenta de mail abierta. Aiko se sentó en el escritorio, dispuesto a despejarse de un día agotador, y retomó su exploración por los infinitos vídeos de la página. Los vídeos que más llamaban la atención de Aiko eran los musicales de Vocaloid, puesto que como gran parte de los adolescentes japoneses él era otaku. Luego de escuchar cerca de 4 canciones, decidió consultar su mail mientras escuchaba un nuevo tema, y le sorprendió ver el único correo que figuraba sin abrir en su bandeja de entrada. No era de un contacto ni de una persona, tampoco spam. Lo que figuraba como remitente era una serie de caracteres inentendibles en una combinación que aparentaba ser un código cifrado, seguido de @chaa.org, y el asunto simplemente decía "Ar, y you will listen oye, y escucharás", en un inglés imperativo. Aiko temía que aquel mail fuese un virus que robara su información personal, así que decidió eliminarlo en primera instancia. Pero cuando intentó moverlo a la papelera lo único que consiguió fue que el servidor le diagnosticara un error desconocido en forma de cartel ininteligible, cuyos caracteres coincidían con los del remitente del mail. Esto le parecía sumamente extraño, incluso para alguien que conocía de computadoras como él. Intentó marcar el correo como no deseado, pero otra vez se hizo presente el error. Entonces probó marcarlo aunque sea como leído, y cuando lo hizo apareció otro cartel aún más grande y con caracteres rojos que decía: N0 Cheers. Sin trampas. A este punto, Aiko estaba empezando a asustarse y, sin otra opción, abrió el mail. Sin embargo, después de tanto misterio, Aiko pudo ver que el mail solo contenía un link a un video y un mensaje que decía Enjoy. And spread the word. Then my best wishes for my new lamps. Ya disfrútalo. Y compartí el mensaje. De mis mejores deseos para mis nuevos corderos. Chao. Si bien aún resultaba un tanto escalofriante, Aiko se alivió de que no sea otra cosa aparte de un vídeo. Abrió el enlace en otra pestaña y vio que el nombre del vídeo era Fear Garden, Kagamine Rin. Llegó a oír una introducción estrepitosa de instrumentos electrónicos, que le produjo un leve dolor de cabeza, mientras veía al personaje de Vocaloid agachado, cubierta de sangre y cortando algo con un cuchillo. Y cuando comenzó a cantar comenzaron las convulsiones. No es común que los niños de los pueblos rurales de Japón pasen largas horas en la computadora, especialmente a altas horas de la noche. Sin embargo, este fue el caso de Mizuki Awada, de 14 años, quien prefería realizar sus tareas escolares en computadora para tener un pretexto y así navegar por la red sin supervisión de sus padres. A pesar de su corta edad y de la educación que había recibido de su familia, a Mizuki le atraían enormemente los sitios prohibidos de la web. Un foro la llevaba a una página cifrada, luego a un blog satánico, luego a un sitio gore, y así casi hasta llegar a lo morboso y lo ilegal. Esa noche, estaba en un sitio de intercambio de archivos torrent, explorando y buscando contenido de su peculiar interés. Ella sabía que en esos sitios, como resulta muy difícil rastrear y eliminar un archivo torrent, era muy probable encontrar cosas extrañas y macabras. Ya había encontrado 2 vídeos gore, 5 archivos que resultaron ser confesiones suicidas y uno que parecía contener pornografía infantil. Por esa noche su curiosidad estaba saciada, y ya se disponía a cerrar la página y apagar su laptop cuando sus ojos se posaron en un post que había dejado sin abrir. El autor no tenía ninguna imagen de presentación, solo el nombre Chaa04, y el título era, El legado de Chaa. Por mera curiosidad, y para completar las tareas de la noche, decidió hacer clic en el post. Por el título creyó que era otro vídeo gore, pero se encontró con una carta escrita desesperadamente rápido en caracteres rojos. He escuchado. He oído y he logrado escuchar. He logrado ver.
El mensaje de Cha me ha mostrado la verdad, a este mundo le faltan flores, muchas flores, todo es mentira. Ya nada importa, ni siquiera de quién sean las flores, T02 es mentira, las nuevas palabras de Cha se hacen presentes, he cumplido mi misión, ahora seré parte de mi jardín. Listen, y spread the word. Matsuda Aiko. Al final de esta nota había un torrent cuyo título era Necrocarnival Bicha Spreadtheword.mp4 y un indicador que decía que había sido descargado por cerca de 5000 personas, y a pesar de la gente que lo descargó solo había 2 comentarios que decían que les había dolido mucho la cabeza y habían tenido pesadillas luego de escuchar lo que contenía el archivo. Esos comentarios despertaron el espíritu aventurero de Mizuki, y sin pensarlo 2 veces oprimió el botón de descarga y se colocó los auriculares con volumen suficientemente alto. 30 segundos después, cuando comenzó la canción, se arrepintió de no haber cerrado la laptop, cuando pudo luego se arrepintió de haber pensado en cerrarla, luego pensó en que su pijama era demasiado blanco. Pensó en rojo escarlata. En los días anteriores se tomó conocimiento de que un archivo de tipo multimedia estaba amenazando la salud mental de varios cibernautas alrededor del mundo. Se había detectado que varias producciones musicales de la autoría de Cha, que al día de hoy no queda claro si es una sola persona o una organización, habían sido expuestas en YouTube y otras redes sociales por la comunidad otaku y los aficionados a la música de Vocaloid. Esto no resultó extraño en primera instancia, pero la ola de comentarios denunciando dolores de cabeza, pesadillas y mensajes que repetían la letra de las canciones una y otra vez llamó la atención de los moderadores de las páginas. Inmediatamente se solicitó una investigación a los laboratorios de estadística informática de Hokkaido, pidiendo que analizaran los vídeos y diagnosticaran si algo estaba realmente mal con ellos. Lo que primero se analizó fueron las imágenes. Gran mayoría de los vídeos consistían en una imagen estática de algún fanart como acompañamiento de la música, pero en los vídeos con animaciones se halló algo muy peculiar. Si bien las animaciones en sí no eran de carácter ofensivo ni explícito, se habían modificado las facciones de los rostros y las proporciones corporales para asemejar lo que a simple vista era humano, o anime, en seres de proporción antropomórfica. Esta ligera modificación de la figura humana combinada con los colores tan brillantes y repetitivos que se mostraban en pantalla podía ser un disparador potencial de epilepsia a la vista de los analistas gráficos del laboratorio, pero los resultados del análisis del sonido descartaron que esas imágenes tuvieran ese fin. Las pistas de sonido de Fear Garden, Necrocarnival, Pain 7, Selfish Illusion, Scream y otros vídeos que se encontraron contenían un patrón de onda de baja frecuencia muy bien definido que contrastaba con los sonidos más agudos. El patrón de la onda era totalmente irregular y errático, y era obvio que ningún instrumento físico o electrónico era capaz de provocar una onda como esa. Sea lo que sea, esa onda de sonido fue inducida de manera artificial para cumplir una función específica que nada tenía que ver con la música en sí, porque bien se sabe que el oído humano es incapaz de oír tonos de baja frecuencia. Junto con la evidencia de las imágenes distorsionadas, eso era razón suficiente para pedir un análisis exhaustivo de los vídeos por parte del equipo psiquiátrico del laboratorio. Las investigaciones y la recopilación de datos tomaron cerca de 2 semanas. Cuando por fin los doctores llegaron a una conclusión definitiva sobre todos y cada uno de los vídeos, llamaron a todo el personal involucrado a la sala de juntas del laboratorio a reunión extraordinaria para anunciar sus resultados. La mayoría, por no decir todos los vídeos, contenían mensajes de carácter subliminal. Era una obra realmente elaborada que atacaba y destruía la cordura de todo aquel que lo viera, en mayor o menor medida. La melodía en sí producía un efecto hipnótico, lo que algunos llaman tonada pegadiza, que tentaba al oyente de oírla una y otra vez. Aquí está el engaño, porque cada vez que el incauto reproduce la pista vuelve a exponerse a las ondas LF, low frequency, o baja frecuencia. Estas ondas tienen un efecto puente en las neuronas, porque las sobreestimula provocando dolores de cabeza, induciendo estrés y finalmente produciendo psicosis. Ahora, cuando se cae en la psicosis no hay diferencia entre la realidad, la fantasía y la imaginación, y aquí es donde tienen efecto las imágenes antropomórficas. No está claro el mensaje que transmite la canción para convencer al incauto de distintas alucinaciones y fantasías, harían falta experimentos, pero es claro que desarrollan una tendencia agresiva fuera de los límites de su personalidad e incluso del instinto humano. Un ejemplo de esa conducta fue el caso de Aiko Matsuda, quien en sus convulsiones resultó expuesto a las imágenes y la melodía de Fear Garden, y embelesado por ello no pudo resistir ver el vídeo otra y otra vez hasta que en su locura solo la letra de la canción y las imágenes daban vueltas por su cabeza.
Debía compartir el mensaje de Cha, por la red y por el mundo debía hacer un jardín con flores de manos con las manos de sus padres y su hermanita sí, qué bello jardín tendría y cuando los vecinos hubiesen llamado a la policía por escuchar los gritos todo sería mentira, tan mentira como que sus propias manos no eran también flores. Así fue que cuando la policía llegó, además de encontrar 3 cadáveres mutilados en la planta baja y sus brazos enterrados en el jardín trasero, encontró a Aiko desangrándose en su cuarto con su brazo izquierdo amputado y una sierra ensangrentada en su mano derecha. Otro ejemplo claro fue Mizuki Awada, quien escuchando Necrocarnival a gran volumen logró que las ondas LF tuvieran mayor injerencia en sus neuronas, lo que hizo que los niveles de estrés fueran más altos y llegar a la psicosis fuese más fácil. Sin embargo, como el vídeo no tenía más imágenes que un fanart colocado por Aiko Matsuda en la edición, no hubo un detonante agresivo tan poderoso. Se requirió que Mizuki escuchara la canción por lo menos 6 veces luego de contraer psicosis para que la letra de la canción actuara como detonante. Así fue como luego de estallar en carcajadas enfermizas que casi despiertan a sus padres, Mizuki salió de la casa y tomó el viejo machete oxidado del cobertizo. Una vez volvió a la casa, los degolló a ambos mientras dormían para que mientras se ahogaban con su propia sangre, ella pudiera realizar cortes horizontales entre las costillas que dañaran sus pulmones. Fue una muerte lenta, dolorosa y en silencio y aquí es donde este caso es diferente al de Aiko, porque parece que sin imágenes deformadas con colores brillantes en el vídeo, el estado psicótico no dura más de lo que dura el pico de estrés neuronal. Así fue como a la mañana siguiente de su crimen, y al darse cuenta de lo que había hecho, fue ella quien informó a la policía de lo sucedido, para luego quitarse la vida cortándose las venas en la bañera. Si bien esta era evidencia suficiente para eliminar gran cantidad de los vídeos de Cha, otro estudio realizado por un laboratorio norteamericano reveló que los vídeos Fear Garden, Selfish Illusion, Scream y Necrocarnival solo tenían ese efecto bajo condiciones de cansancio, sueño o frustración, por lo que no son considerados estrictamente peligrosos y, por lo tanto, aún circulan por la red. Solo las demás víctimas saben qué había en los demás vídeos. Hasta hoy nadie sabe quién o qué es Cha. Hasta aquí llega mi deber informativo. Ahora todo depende de usted. Hace tiempo, según lo oído en Japón en un hospital en Hamamatsu, se había dado el nacimiento de una niña nada peculiar en su físico, pero cuando los doctores intentaron ver su reacción de llanto típico en el nacimiento de un recién nacido, tan grande fue su sorpresa de que su ruido fue casi nulo, los doctores intentaron lo que pudieron para encontrar sus cuerdas vocales, las cuales, se percataron de que eran muy pequeñas, aún con esto la pequeña fue entregada a sus padres, estos, afligidos se dieron cuenta de que esta bebé podría morir, ya que su tráquea se cerraba poco a poco, así no podría comer y sus pulmones se irían cerrando ya que estos se comprimían también, los padres creían que esta tenía una maldición, ya que en su región eran muy creyentes a las leyendas de demonios y maleficios, así que los padres fueron a su templo a pedirle a su dios para que su hija fuera curada, pero pasó un tiempo y no vieron mejoría en la pequeña. Ya que todo se agravó con el tiempo, buscaron otras formas, ya fueran cirugías o tratamientos, pero no había diferencia. Un día una persona que pasaba por el templo vio a los creyentes, ajeno a ellos se les acercó, y les dijo que la mejor opción era pedir sus plegarias a la muerte, un pacto a la misma. Ya que sus plegarias no funcionaban y perdieron toda esperanza, los padres lo pensaron bien y aceptaron, buscaron e investigaron en muchas de las antiguas librerías de las regiones de esa área, encontraron en una de ellas unos textos medio fiables, un día en el que la niña se encontraba con la enfermedad ya en gravedad, estaban más que decididos a hacer cualquier cosa por su hija. Cierto día, al lograr y conseguir todo lo necesario, realizaron su propio ritual donde le pedían a este ser que curara a su hija y le quitara la enfermedad a la pequeña, así, esta se hizo presente ante ellos mientras advertía con su voz imponente: ¿se atreven a cualquier cosa con tal de que la cure? Al escuchar esto ellos prometieron aceptar cualquier coste, esta accedió mas como siempre su coste lo tendrían que pagar, el ser dijo: su hija se curará pero su voz será quien la vuelva a condenar, mientras desaparecía. Un par de días después durante la mañana escucharon el sonido de los llantos de la bebé, al percatarse de lo que pasó los padres se sintieron tan agradecidos por la voluntad de aquel ser que había curado a su hija, al llevarla con los doctores estos se sorprendieron por su mejoría, durante diversos exámenes no notaron problemas.
Hasta pasados unos años, los padres notaban que la voz se le empezó a agudizar en un tono preocupante. Esta vez los doctores no encontraban nada en esta peculiar joven, y así la dejaron, creyendo que los cambios eran causados por el crecimiento. Poco a poco la chica, al pasar un poco más de tiempo, dejó de hablar fluidamente y de ella solo se escuchaban desgarrantes sonidos con tonos muy altos o muy bajos. Ya sin explicación los padres hicieron de nuevo el ritual a la muerte, pero esta les dijo que ellos habían prometido aceptar cualquier castigo que les impusiera, así que les propuso otro, en el que su hija volvería a ser normal, si lograban que la voz de la chica fuera difundida. Así fue como esta niña especial fue llamada Oz vocal sin voz, conocida así por su deficiencia en su voz. Esta chica un día fue de visita con su padre, el cual trabajaba en una empresa tecnológica de aquellos lugares, en el cual un día un compañero de su padre escuchó su voz. Este se interesó por su voz y de una forma extraña para el padre y para su hija, este decidió grabar la voz de la chica y probar los distintos sonidos de la chica como sonidos diversos, los cuales modificó para que fueran entendibles. No fue hasta marzo del año 2000 en que uno de los programadores, mientras escuchaba y codificaba las grabaciones, encontró unos distintos mensajes en las palabras las cuales no podían ser distinguidas por sí solas. Esto lo traumatizó y se pensó que sin este programador dejarían el proyecto, pero ya habían gastado mucho para hacer este proyecto, así que prefirieron ocultar los mensajes en notas distintas, esperando que no se escucharan de nuevo. Así fue como estas notas crearon un programa con el cual podrían crear varias voces y fue usado y probado para crear canciones. Supongo que todos hemos de conocer este programa que fue creado y bautizado como Vocaloid, vocal por voz y Loid por electrónica, y la compañía en donde trabajaba el padre de la chica era las corporaciones Yamaya. En cuanto a la chica, no se le ha vuelto a ver. Se rumorea que sigue viva, rondando con su voz cortada, pero tratada como una inadaptada, y el misterio será el que ocultan todas aquellas letras de ese programa y los mensajes ocultos que nos podríamos encontrar. Muy bien, ahora yo mero les contaré la penúltima y espero que les guste. Conocí Vocaloid cuando tenía 14 años de edad, y no negaré que me interesé bastante en este tema. A diario descubría más sobre este maravilloso mundo virtual. Me enamoré de los personajes y de las canciones más rápido de lo que imaginé, y desde luego no tardé en elegir a mi Vocaloid favorito, que en este caso fue Hatsune Miku. Me parecía tan tierna y encantadora cuando la vi, tenía una apariencia dulce e inocente, y una voz que daba un toque de ternura a todo sonido que emitía con el banco de voz. Cuando cumplí 16 años, mi amor por Hatsune y los Vocaloids habían crecido junto conmigo durante esos cortos años de mi adolescencia. Llegó un momento en el que llegué a ser admin de una de las páginas más populares del tema en América Latina por medio de Facebook. Solía publicar a diario imágenes de mis amados ídolos que hallaba en internet, y compartía vídeos y contenidos con los fans de la página. El admin principal de la página no publicaba con tanta frecuencia como nosotros, él tan solo se encargaba de publicar las noticias más importantes de Vocaloid en la página. Cierto día, mientras visitaba la página, hallé una noticia que me impactó. Se trataba de un concurso, en el cual los concursantes debían participar a través de una comunidad de fans llamada Mikubook, a la cual tendrían que mandar un voto para que la cantante virtual visitara su país, pero eso no era lo que llamaba mi atención, eran los premios que se ofrecían a los votantes. Se podía elegir entre coleccionables originales o un viaje a Japón con todo pagado para asistir al concierto Magical Mirai que se llevaría a cabo aquel 31 de agosto para celebrar el 6º aniversario de Miku. Al leer esta noticia, mi corazón dio un brinco de felicidad. Me estaba centrando principalmente en el viaje y el concierto, puesto que todo lo demás no me interesaba demasiado. Ingresé al Mikubook ansiosa y creé una cuenta inmediatamente. Buscaba el concurso por toda la página para votar lo más pronto posible, sin embargo me vi interrumpida cuando el programa Vocaloid se abrió ante mí sin que yo hubiera elegido abrirlo, y en este estaba escrito un conjunto de raros sonidos que empezaron a sonar sin que yo moviera un solo dedo. Se trataba de unos alaridos horrendos y estrepitosos en las escalas medianas del programa que lastimaban mis oídos. La voz de Miku sonaba un tanto ronca, era un sonido verdaderamente desagradable. Cerré el programa apresurada, pues no le di ninguna importancia, estaba más ocupada buscando el concurso. Cuando por fin lo encontré, me dispuse a votar, dar una pequeña explicación de por qué amaba Vocaloid, y a elegir el premio que quería si es que ganaba.
Estaba a punto de mandar mi voto, pero en ese instante el programa abrió nuevamente, y esos irritantes chillidos volvieron a ensordecerme. Quise cerrar el programa otra vez, pero este no respondía. Al centro de la pantalla aparecía un cuadro que no podía entender porque estaba en japonés. Los atroces gritos continuaban torturándome y se oían cada vez más intensos y más cercanos. Desesperada de callar aquellos horribles sonidos, cerré bruscamente mi laptop, y fue cuando el silencio reinó y pude pensar con claridad. Me quejé de mi ordenador, porque era viejo y obsoleto, y le eché la culpa por los problemas que el programa había presentado. Unas horas después abrí nuevamente mi computadora, e inicié sesión como si nada hubiese sucedido. El Vocaloid aún estaba abierto, pero no tenía nada escrito. Era muy extraño, pero no me importó. Lo cerré con facilidad esta vez, y pude enviar finalmente mi voto. Apagué el ordenador después de cerrar el navegador, y me fui a dormir, pues estaba agotada. A pesar del incidente que había tenido con esos sonidos terribles, lo tomé como un simple error de mi máquina, y no lo consideré como un hecho relevante. Semanas más tarde, revisaba mi correo electrónico y me llevé una gran sorpresa. Recibí un mensaje, cuyo remitente decía Crypto Future Medio Te Am. Abrí el mensaje y lo leí. Me quedé como 5 minutos sin poder creerlo. Había ganado el concurso, y viajaría a Japón con un acompañante. Era difícil de creer, pero era cierto. Les conté a mis padres, quienes al principio no me creyeron hasta que les mostré el mensaje de Krypton. Con mucha emoción decidimos que mi padre sería quien me acompañaría a la Tierra del Sol naciente para cumplir mi sueño de contemplar un fantástico concierto. 2 semanas después, me encontraba en el aeropuerto de mi ciudad, esperando el próximo vuelo para ir a Santa Cruz. De ahí viajaría a Brasil y una vez allí tomaría un vuelo a Japón. Durante los vuelos me la pasé escuchando música y escribiendo en mi diario lo emocionada que estaba de llegar a Japón. Estaba tan ansiosa que ni siquiera podía dormir, tan solo esperaba con ansias el día en que gritara entusiasta con las multitudes, sosteniendo un puerro fosforescente y disfrutando de un espectáculo con holografía tridimensional de última tecnología. Aquel esperado momento llegó un día después de que mi padre y yo llegamos a Yokohama la noche del 30 de agosto. Nos instalamos en un hotel que el concurso pagaba y que contaba con todo lo necesario, en especial mi mayor necesidad, Wi-Fi. En cuanto llegamos a la habitación, mi padre decidió tomar una siesta, mientras yo abría mi computadora y la encendía para chatear y contarles a mis amigos sobre el viaje. Cuando abrí el navegador, juntamente con este se abrió el Vocaloid. Lo cerré ya que no lo usaría en ese momento, pero este se volvió a abrir solo. Harta del problema, reinicié la máquina y pude abrir mi navegador sin incomodidades. Cuando entré a Facebook tenía muy pocos conectados, así que pensé en mejor buscar uno de mis mangas preferidos, el mejor para la ocasión, Hatsune Mics. A pesar de haberlo leído varias veces, ahora más que nunca sentía la necesidad de leerlo nuevamente. Sin embargo, esta vez no podía encontrarlo. Busqué y busqué en diferentes páginas, pero no lo encontraba. En mi último intento logré dar con el tan anhelado manga, aunque solo hasta el 3er capítulo. A medida que leía, guardaba una a una las páginas del manga en una carpeta especial. Sin embargo, cuando llegué al capítulo 2, noté que era diferente a lo que recordaba. En este capítulo se muestra que Miku tiene el poder de hacerse gigante al enfadarse demasiado. Sin embargo, el manga que encontré estaba modificado. Al enfadarse, Miku tenía una especie de poder mental, con el cual podía desfogar su ira de una manera extraña e inexplicable. Me pareció muy inusual, pero pensé que era tan solo otra versión del mismo manga de siempre. Al día siguiente me encontraba muy emocionada. El concierto sería una experiencia inolvidable. Mi padre y yo nos alistamos para asistir a la verdadera razón del viaje, el concierto. Durante el camino a Yokohama Arena, no paré de pensar en lo maravilloso de la experiencia, y entre más cerca estábamos, más contenta me ponía. Al llegar, vi a muchos disfrazados y cientos de fans, que igualmente esperaban con ansias el gran concierto. Yokohama Arena, un lugar inmenso en el cual se respiraba la magia de un público que aclamaba a sus ídolos. Ya tenía mi puerro fosforescente que me servía como única luz en medio de la oscuridad. Podía ver a mi alrededor miles y miles de puerros similares. Tenía miedo de perderme entre esas grandes multitudes, por lo que me agarré fuerte de su mano, ya que si me perdía me sería muy difícil hablar con el resto del público. Las luces se apagaron y el concierto comenzó. Una presentación alucinante se mostró en las gigantescas pantallas. La emoción se sentía en el aire.
La primera canción en sonar fue Slade de Bill, una de las preferidas del público. Todos gritaban y movían los puerros con gran emoción tanto por la bella música como por el increíble espectáculo. El concierto prosiguió, una canción tras otra, hasta que se llegó a una de las más esperadas, Tsukikira-i, cantada por los gemelos Kagamine. El público enloquecía con esta canción, aunque en mi opinión esta resultaba ser mi menos favorita. Al término de este tema, apareció Miku, justo por detrás de los gemelos, cantando Shake It, otro de los temas nuevos que era un verdadero éxito. Durante la coreografía los tres Vocaloids se pusieron de espaldas al público mientras bailaban, y uno a uno se daban la vuelta. Primero Rin, después Len, y finalmente Miku, pero al darse vuelta Miku, noté algo muy raro. No estaba sonriendo, ni mostrando ninguna expresión. Aún bailaba, pero a diferencia de los gemelos, no mostraba emoción alguna. A los pocos segundos, Miku dejó de moverse y se quedó quieta en medio del escenario. Rin y Len seguían bailando como si nada, mientras Miku posaba su mirada sobre el público que veía atento y extrañado lo que estaba ocurriendo. Según se oía, se trataba de un simple problema técnico, un error con el holograma, nada que no pudiera solucionarse rápido. La canción terminó y Miku aún estaba tiesa y seria. Repentinamente una de las inmensas pantallas se desprendió del soporte y cayó sobre el escenario, ocasionando un terrible accidente. El concierto debía suspenderse lo antes posible, por lo que se intentó apagar todos los equipos tanto de sonido como de proyección, aun cuando solo los murmullos y el llanto de la gente eran el único sonido perceptible. Un ruido atroz y ensordecedor hizo gritar a todos de temor. El holograma ni siquiera movió los labios, pero unos alaridos atroces provenían de los parlantes, aunque estos ya estuviesen apagados y desconectados. No tardé en reconocerlos, eran los mismos gritos horribles que sonaron en mi ordenador al abrirse el programa. Siempre consideré que la voz de Miku era muy dulce, pero en esta ocasión era un sonido demoledor. Cubrirse los oídos era inútil, pues la voz sonaba tan fuerte, tan aguda, tan penetrante que incluso llegaba a lastimar literalmente los tímpanos. Las luces que estaban sobre el escenario y los cables empezaron a chisporrotear, mientras la segunda pantalla caía sobre una parte del público y el terrible sonido no paraba, y al contrario parecía hacerse más fuerte. La gente, ya entrada en la desesperación, no esperó más e intentó buscar una salida en aquel enorme lugar. Mi padre me tomó de la mano con fuerza, mientras seguía apresurado a las multitudes. Fui con él, pero antes volteé a mirar, y vi que el holograma aún estaba ahí, sin moverse, sin mostrar vida, pero mirando con atención todo lo que sucedía a su alrededor. La gente que asesinaba a las puertas del Yokohama Arena y gritaba por sus vidas, solo logró empeorar la situación, pues muchos cayeron y murieron pisoteados o aplastados en la multitud. El olor a cable quemado era torturador y asfixiante, mientras aún volaban chispas del equipo averiado por doquier, hasta que éstas provocaron un incendio en el escenario, el cual se expandía amenazando con acabar a los sobrevivientes. Todos terminamos como presas del pánico en ese instante, y aunque había quienes intentaban abrir la puerta por fuera, no lo conseguían. Finalmente empezaron a destruir las paredes, mientras todo era consumido por el fuego, excepto la pantalla de proyección. Miku, que en aquel instante dejó de ser a mi parecer una proyección tridimensional, era la espectadora de este terrible suceso, viendo cómo sus fans morían, mientras su voz no paraba de resonar. Mi padre y yo logramos salir vivos con un pequeño grupo de gente, aunque muy lastimados. La policía, la Cruz Roja, los bomberos, todos esperaban y atendían fuera de la enorme estructura en llamas. Muy pocos sobrevivieron a este accidente y muchos de ellos que aún cargaban con el doloroso recuerdo, dejaron de seguir la música de Vocaloid. Krypton por su parte no supo cómo explicar los hechos, e incluso se vieron obligados a dejar de planificar conciertos. Han pasado 15 años desde aquella vez. Vocaloid aún existe a pesar de los muchos problemas legales que tuvo la compañía, pero ahora tienen un nuevo personaje principal, dado el hecho de que Hatsune Miku terminó siendo un personaje censurado en todo el mundo por los muchos recuerdos terribles que su imagen provocaba. Desde luego su pérdida ocasionó que Vocaloid perdiera millones de seguidores y dejara de ser por siempre lo que alguna vez fue. Tengo 31 años, soy diseñadora y tuve que viajar por mi trabajo nuevamente a Yokohama, olvidando por razones de fuerza mayor los hechos de la última vez que estuve ahí a mis 16.
Durante la semana fui a dar un paseo por la ciudad. Ahora que había aprendido japonés e inglés no dependía de nadie para manejarme en las calles. Caminando llegué a una zona vacía e inhóspita, donde quedaban los restos carbonizados de lo que al parecer alguna vez fue Yokohama Arena. Lo reconocí al instante, y me vino a la mente las imágenes de la masacre de aquel 31 de agosto. No pude evitar el deseo, y entré a lo que quedaba del lugar. Aún estaban ahí, el equipo que había sido utilizado en el concierto, incluso la pantalla de proyección, claro que bastante malogrados y quemados. De pronto al caminar, pisé algo y al levantarlo vi que era un botón de plástico, con una imagen de Miku, la fecha del evento y el respectivo título Magical Mirai 2013. Una gran nostalgia por mi adolescencia me invadió de repente, haciéndome derramar una lágrima sobre el botón. Cuando inexplicablemente sentí una presencia, sentí que no estaba sola, y al elevar la vista, vi la imagen de mis pesadillas. En la pantalla estaba ella, con la misma mirada de hace 15 años atrás. El fondo del pantano rojo es una canción de Vocaloid muy conocida. Pertenece a la lista de las canciones más tétricas y macabras de Vocaloid, no solo por sus imágenes y su letra, sino también por el significado de esta espeluznante canción. Nomori, Miku, comete un pecado mortal, por lo que es condenada al infierno, donde sufre de forma indescriptible. Ve cosas que jamás se pudo haber imaginado y, al parecer, por su culpa, el futuro de toda su familia terminará igual que ella. Esta se arrepiente y desea que la perdonen. Cuestión imposible porque lo hecho está. Nomori Kuchikate era una chica crecida en el seno de una familia de bajos recursos económicos. Asistía a una escuela de gente pobre, sus padres no tenían que pagar la escuela, y las enseñanzas que le daban eran muy patéticas. Ella deseaba poder ir a la escuela como los chicos normales y esforzarse estudiando para que en un futuro pudiera ayudar a su familia. A la edad de 18 años pudo entrar como becada a una prestigiosa universidad. En su primer día de clases nadie se le acercó porque se pensaba que era una chica desagradable por ser pobre. Se sentaban lo más lejos que podían y cada vez que ella volteaba, ellos miraban hacia otro lado, claro, sin disimularlo para que ella se sintiera mal. Poco a poco, esto la fue consumiendo, ya no dormía y tenía grandes ojeras bajo los ojos. No comía y estaba flaca como palillo y muy desnutrida. Su voz se volvía más baja y quebradiza, ya que no hablaba. Sus cuerdas vocales fueron poniéndose muy rígidas, sus dedos parecían no poseer piel sobre ellos, bajó mucho de peso y tenía los ojos demasiado irritados por tanto llorar. Pasaba la hora del almuerzo encerrada en el salón, ya que nadie se quedaba y no quería que la siguieran molestando más. Un día se subió a la azotea de la escuela y con el altavoz les gritó a todos sus compañeros: "Esto que haré es por su culpa, si no me hubieran menospreciado por ser diferente esto no habría pasado, así que a la hora de su despreciable muerte iré por ustedes y los mandaré a todos al infierno, para que sufran una eternidad de dolor y agonía más fuerte que la que ustedes, malditos desgraciados, me causaron a mí sin ninguna razón". Ella se lanzó desde la azotea de un edificio de 4 pisos y murió al impactar su cráneo contra el suelo. Murió desangrándose en el piso. El olor a sangre llenaba todo el lugar. Cuando ella despertó se encontró en un lugar desconocido, pintado de rojo y negro. Ella se levantó y de inmediato cayó por el dolor que las púas le causaban a sus pies y piernas. Lloraba lo más fuerte que podía, pero eso no serviría de nada, pensaba que estaba en una horrible pesadilla. Así que, para despertar, se le ocurrió lanzarse al lago de rojo. Con todas sus fuerzas se arrastró y se sumergió en un espeso mar rojo que poco a poco la iba asfixiando. Ella intentó nadar a la superficie. Después de un rato notó que no se ahogaba. Cuando llegó al fondo descubrió que era muy desértico, lo único que había era un cadáver de una chica con un vestido similar al suyo pero de color negro, y a su lado una hoz rota, oxidada y muy puntiaguda en su mano. Una voz le dijo: "Este es tu castigo por el pecado que has cometido". Ella no comprendía nada, ya que estaba en un sueño. Este no es un sueño. Estás en donde mereces estar. Al oír eso recordó todo lo que le decían sus padres de 2 lugares. Uno muy hermoso, lleno de paz y calma, el cielo. Y otro lleno de sangre, dolor y sufrimiento, el infierno. Se dio cuenta que en verdad no era un sueño. Rompió a llorar gritando lo más que podía: "Déjenme salir, perdónenme, solo quería descansar en paz".
Unas imágenes de su familia pasaron frente a sus ojos, su madre sin piel, con sus músculos expuestos, llorando sangre por lo que había hecho su hija, su padre con clavos y púas enterrados en la espalda, que le atravesaban el pecho dolorosamente, su hermano mayor siendo desmembrado miembro por miembro con un cuchillo de cocina, su hermanito menor siendo destrozado por un martillo que le rompía cada vez más la cabeza y las lágrimas que brotaban de sus ojos diciendo, hermana, ¿por qué? Y su abuelo siendo quemado vivo en una hoguera como las brujas en la Edad Media. Yo me quedo y los dejas libres. Una voz suave respondió, solo si aceptas el triple de castigo por toda tu familia. Ella, con lágrimas en los ojos, aceptó y vio cómo las fotos se transformaban en algo hermoso. Su familia feliz y a salvo, pero ella, en estas, poco a poco fue desapareciendo. Ya está hecho, pero tú para ellos jamás exististe. Te quedarás aquí y ellos vivirán a salvo. Y muy bien, espero que este video les haya gustado, tanto como a mí que me gustó hacerlo XD, espero que tengan una buena tarde, día o noche dependiendo del país o región donde me vean y espero verlos en el siguiente video, y bueno ustedes ya se la saben, mis redes sociales y mis fuentes se encuentran en la descripción, Deaskin19 se retira.